días, estimada Ana Belén Cordero, secretaria de la Política Anticorrupción a nivel nacional, que nos visita, nos honra con su presencia en esta mañana en la provincia de Pastaza. Bienvenida siempre acá a nuestra provincia, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Estimada Jocelyn, una joven lideresa también aquí de nuestra provincia, joven investigadora, científica, que precisamente es un modelo también a seguir de parte de muchos de esos jóvenes que están investigando y que les apasiona también la ciencia, la innovación aquí en nuestra Amazonía, y que nos honra también porque es parte de nuestro equipo también de trabajo. Y a todos los presentes, estimado gobernador de Pastaza, autoridades también del gobierno central que nos acompañan, de las distintas direcciones, estimada Mónica, concejal, representante también del alcalde, del señor alcalde del Cantón Pastaza, y a cada uno de ustedes, muy buenos días. Bueno, vamos a hacer, creo, aquí sentados un poco para hacer algo más informal el conversatorio, y a todos los jóvenes también que podemos ver en esta mañana. Un gusto con todos poder conversar en un tema tan importante, y agradecerle a Ana Belén por seleccionar también la provincia de Pastaza para tratar estos temas tan fundamentales como es la política anticorrupción. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre algunas cosas que se han venido haciendo durante estos primeros 100 días, 3 meses y un poquito más de nuestra administración en el gobierno provincial. Sin embargo, antes de eso, yo sí quiero también comentar un poco, hacer una reflexión coincidiendo con las palabras, con el diagnóstico también que mencionó el señor gobernador sobre cuántos recursos se pierden a nivel nacional, ¿no?, con el tema de la corrupción, algo que está demostrado, que hay muchos estudios precisamente de, digamos, los montos a los que asciende lo que se nos va en corrupción, y cada dólar que se va en corrupción es un dólar menos en educación, un dólar menos en salud, un dólar menos en obra pública. Así que por eso es tan importante conversar de esto. Sin embargo, no muchas veces cuando se habla de corrupción, no siempre se pregunta dónde nace la corrupción o dónde inicia la corrupción, ¿no? Y por supuesto que hablarles a los jóvenes, yo creo que es importante, porque ahí vamos cambiando también la cultura política, la cultura democrática en nuestro país. Y por lo general a veces no se habla de dónde comienza la corrupción en lo que tiene que ver el sector público, las instituciones. Y la corrupción precisamente inicia antes de que una autoridad o que un político llega a un cargo de elección popular, hablando específicamente de la corrupción en la parte política. Es decir, inicia en las campañas electorales, ¿sí? Porque desde las campañas electorales es desde donde, por lo general, como ha sido la regla, creo yo, en la política ecuatoriana durante toda la vida, ahí inicia la corrupción, porque como hay una frase que me gusta mucho, el que paga para llegar, llega para robar. Cuando nosotros vemos campañas millonarias, campañas con dádivas, campañas donde ya por lo general todos los políticos llegan con sus financistas, es decir, llegan atados de manos porque ya llegan comprometidos, ahí es realmente la raíz de la corrupción en el sector público, porque independientemente para el cargo que sea, desde lo más, no sé, pequeño, desde una junta parroquial hasta la presidencia de la República, cuando tenemos políticos que llegan ya con este tipo de prácticas políticas de su campaña electoral, ya llegan atados de manos, y ahí es donde nace precisamente la corrupción. Por eso yo sí creo que es importante, en todos los espacios al menos donde yo he tenido la oportunidad de intervenir para hablar de estos temas, hablar con las cosas claras desde ese momento. Nosotros siempre hemos promovido también el cambio en la política, deben hacer precisamente desde las campañas electorales, con un control al financiamiento de las campañas electorales, con una transparencia precisamente de dónde vienen los recursos en las campañas electorales, con campañas austeras, sí, campañas austeras sin la necesidad de gastar grandes recursos en pancartas, gigantografías, etcétera, porque lamentablemente cuando ya se caen esas prácticas, inicia un problema que se convierte en un círculo vicioso, y luego los políticos que llegan a los cargos de elección popular pues llegan ya prácticamente comprometidos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de demostrar en nuestras campañas precisamente un cambio, y es lo que nos ha permitido llegar a un espacio de toma de decisiones sin compromisos y con las manos libres para precisamente nosotros poder impulsar todas las decisiones que necesita el pueblo de Pastaza en nuestro caso. Entonces, hablando desde ahí, yo creo que ese va a ser, en primer lugar, cómo vamos a ir cambiando lo que es la corrupción en nuestro país, o acabando con la corrupción en nuestro país. Ya lo que tiene que ver con
con nuestra administración, gracias a la confianza del pueblo de Pastaza. El 14 de mayo del 2023 iniciamos en funciones, iniciamos bajo nuestra administración, impulsando muchas cosas, porque para nosotros la lucha anticorrupción, la transparencia se ha convertido en una política del gobierno provincial, es decir, es una de las prioridades que nosotros tenemos, y creo que lo hemos venido demostrando, desde cosas aparentemente pequeñas, como que por ejemplo en este momento, al día de hoy, cualquiera de ustedes pueda entrar a la página web del gobierno provincial y pueda evidenciar que por ejemplo nosotros estamos transparentando las declaraciones juramentadas de todos los directores del gobierno provincial, no solo del prefecto, sino también de los directores, para que todos conozcan con qué, por ejemplo, patrimonio llega una persona, o digamos, a ser un director, a ser el prefecto, la viceprefecta, etcétera, y con cuánto en este caso van a salir también en su patrimonio, porque hemos tenido casos, y Ana Belén no me dejará mentir, se ha evidenciado a nivel, durante muchos años, ¿no?, en el Ecuador, que llegan, digamos, a un cargo, a una institución pública, y luego salen millonarios. Y yo siempre he dicho, la política y al menos las instituciones públicas no es para hacerte millonario, ¿sí? El que quiera hacerse millonario tiene que dedicarse a la empresa privada, al sector privado, a emprender. Pero la política realmente no es para eso, es para que tú puedas tener una oportunidad de servir a la gente. Entonces, hemos venido transparentando como una política de gobierno abierto dentro de nuestra administración el hecho de que todos los funcionarios puedan transparentar sus declaraciones juramentadas y que cualquier persona lo pueda conocer. Antes ya en el portal de la Contraloría lo podían ver, sin embargo no todos los ciudadanos conocen cómo utilizar ese sistema, así que nosotros lo hemos venido implementando también. Y que la ciudadanía lo pueda tener, en este caso, un acceso de manera directa a esta información. Como parte de nuestra política de transparencia también hemos creado el primer código de ética y buen gobierno dentro del gobierno provincial en nuestra institución, un código de ética el cual está cambiando muchos aspectos, ¿no? Y donde hemos tratado de ir más allá incluso de lo que nos dice la norma. Les pongo un ejemplo. La ley te habla claramente que en un espacio, en una institución pública como la prefectura, no se pueden contratar familiares del prefecto, de la viceprefecta o de los consejeros provinciales hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Eso te habla la ley, ¿no es cierto? Te dice claramente la ley. Sin embargo, no te dice nada de los directores provinciales, que si bien no son la máxima autoridad de una institución, sí tienen un espacio de decisión y tienen a su cargo equipos de trabajo. Es por eso que nosotros en el Código de Ética hemos ido incluso más allá de lo que te establece la ley, normando el hecho de que ningún director pueda promover, en este caso, la contratación de sus familiares dentro de las respectivas direcciones de la institución, y lo mismo en el patronato provincial. Es decir, ir más allá de lo que te establece la ley, que ya decía que no podía haber familiares del prefecto o la viceprefecta. Pero también nosotros nos dimos cuenta, y ha pasado muchas veces en la institución, que encontramos, ¿sí?, se podría decir tráfico de influencias, donde alguna persona con poder de decisión, un director, promovía también la contratación de sus familiares. Asimismo, en los procesos de contratación pública, que los que son parte de un proceso de contratación pública o conocen la información de un proceso de contratación pública no puedan también asimismo promover que sus familiares o personas relacionadas, vinculadas en este caso con estos funcionarios, sean parte de esos procesos de contratación. Esto lo establece el Código de Ética. Asimismo, un mecanismo de denuncia ciudadana en el cual cualquier ciudadano de manera directa pueda enviarnos, tanto de manera física o a través de una manera transparente, a través del internet, enviando al correo transparencia@pastaza.gov.es sus denuncias en distintos temas, no solamente en temas de corrupción, sino también a veces temas de, no sé, si existe en algún momento una situación de maltrato, alguna denuncia por discriminación, cualquier aspecto, una denuncia de manera directa, las cuales son en ese momento tramitadas por un comité de ética y buen gobierno que también se ha creado en el gobierno de Pastaza. Es decir, cambiar la cultura a una cultura de transparencia, una cultura de ética, que yo creo que es lo fundamental para poder ir luchando contra la corrupción.
Hemos promovido un modelo precisamente de gobierno abierto, transparente y participativo. En el mes de noviembre estamos presentando nuestra solicitud formal a ser parte de la Alianza de Gobierno Abierto a nivel de toda Latinoamérica. Estamos en este momento en el proceso precisamente para poder ser considerados como parte de la Alianza de Gobierno Abierto a nivel nacional. Así que yo creo que es importante que podamos ir promoviendo esta cultura. Y quiero mencionar otro tema que también es fundamental, que en un inicio algunas personas me decían, tal vez es un cambio pequeño, sin embargo lo hemos venido demostrando que ha sido un cambio fundamental. El tema de la contratación pública, ¿sí? Yo creo que la contratación pública es ese espacio donde lamentablemente se había afianzado o enquistado la corrupción. No hablo solo del gobierno provincial, de las distintas entidades a nivel cantonal, parroquial, nacional, durante muchísimos años. La contratación pública, un sistema que muchas veces parece que se habla otro idioma o solo lo conocen unas pocas personas, y se ha limitado precisamente la participación ciudadana en la contratación pública. Nosotros estamos impulsando cambios como cosas aparentemente sencillas, de que todos los procesos de contratación pública que inicia el gobierno provincial y el patronato provincial, desde un proceso, no sé, para contratar algún servicio, algún repuesto, hasta las obras grandes que inician las licitaciones del gobierno provincial, todas sean transparentadas, no solo en el CERCOP, que es un sistema público, pero que no toda la ciudadanía lo conoce, sino que también sea parte de, a través de las redes sociales, a través de la difusión institucional y a través de este mecanismo directo con los ciudadanos de poder transparentar en las redes sociales cada vez que se sube un proceso de contratación. Algunos dirán, pero ¿y para qué? ¿Qué se consigue con eso? Nosotros hemos conseguido mucho, desde cambiar, y aquí algunas personas que conocen de contratación pública sabrán y nos han dado la razón durante estos 100 días. Procesos de contratación donde antes participaban 3, 4 personas, donde por lo general no había una motivación para participar, porque ya estaba todo de antemano amarrado, ¿sí? En esas palabras, ya estaba todo, digamos, direccionado. Nosotros hemos demostrado en nuestros procesos de contratación, por ejemplo, una licitación grande que sacamos recién el Villano Paparagua de 2.5 millones de dólares, una licitación donde antes está comprobado en estadísticas participaban 6, 7 contratistas y por lo general los mismos de siempre. Nosotros hemos en este último proceso obtuvimos 32 ofertas que incluso llamó la atención a nivel nacional, porque ni siquiera en procesos de provincias más grandes se evidencia, digamos, que haya tantos postulantes o tantos oferentes en los procesos de contratación. Es decir, se va devolviendo la confianza a la ciudadanía para que puedan participar en la contratación pública, que por primera vez la contratación pública es transparente, de que no se está, digamos, no hay compromisos de antemano, sino que cualquier persona puede participar. Hay mucho por hacer todavía en eso, por supuesto. Hemos evidenciado que todavía hay un desconocimiento de la ciudadanía en lo que tiene que ver con contratación pública, y ahí tenemos que trabajar también, mi estimada Ana Belén, porque necesitamos capacitar a la ciudadanía para que conozcan cómo funcionan los procesos de contratación pública. A veces, digamos, aquí mismo en Pastaza, nosotros al inicio veíamos que la ciudadanía no quería participar o no presentaban tantas ofertas precisamente porque siempre se manejó esto como algo cerrado. Entonces yo creo que ahí están los retos de poder ir transparentando, poder ir mencionando en este caso los cambios en la contratación pública. Nosotros hemos tenido una política, creo, muy clara en la lucha contra la corrupción. Se han venido haciendo cambios tanto al interno como hacia lo externo de parte del gobierno provincial, y esta es una política que estamos promoviendo absolutamente en todos los sentidos dentro de nuestra institución. Quiero decirles que cuando nosotros llegamos, lamentablemente, cuando llegamos a la institución, encontramos muchas cosas, algunas de esas que había hasta cierto punto un temor hacia cómo se había manejado la contratación pública. Fiscalizadores del gobierno provincial que antes tal vez parecían que eran no empleados del gobierno provincial o funcionarios del gobierno provincial, sino funcionarios o empleados de los contratistas.
porque había una política en este caso que favorecía ya, digamos, a determinado contratista, ningún fiscalizador, nadie podía decirles nada. Y los mismos que tenían que fiscalizar, primero pedían en este caso disposiciones de los mismos contratistas, o cuál era la línea, y eso lo encontramos, créanme, y o sea, yo puedo hablar de esto así directo porque realmente nosotros estamos del lado de la verdad y estamos hablando con total transparencia cómo encontramos las cosas. Ahora ha cambiado precisamente esa línea y esto no es irse contra ningún contratista ni contra nadie, sino que sencillamente tienen que cumplir lo que dice en la ley en términos de contratación pública, que las obras sean obras de calidad, que se cumpla con el trabajo, que se fiscalice para que la institución contratante pueda pagar los respectivos procesos. Yo creo que es importante hablar de esto porque precisamente ahí es donde lamentablemente se ha enquistado esa cultura de corrupción en los procesos de contratación pública y creo que afortunadamente desde el gobierno provincial de Pastaza se está cambiando esto y es parte de nuestra política. En un inicio, los primeros días, cuando nosotros llegamos a la administración, teníamos casos de que pensando tal vez algunos contratistas de que las cosas se iban a manejar como se manejaron años anteriores, querían hablar con el prefecto por determinada obra, por determinado proceso, por determinada situación, pagos pendientes, querían venir y pedir audiencia con el prefecto. Cuando yo les decía, y yo dije y lo dijimos públicamente, y afortunadamente el mensaje creo que caló y desde ahí ya no volvimos a tener este tipo de situaciones, de que el prefecto no tiene por qué hablar con ningún contratista más allá de lo que está en la ley o de lo que los técnicos respectivos en cada una de las áreas pueden en este caso y tienen que gestionar en el tema de fiscalización, en el tema de obras públicas, en el tema del departamento financiero, porque realmente no hay aquí privilegios y el trato va a ser el mismo para todos y yo creo que eso es una parte fundamental de la lucha anticorrupción, que la máxima autoridad sea el ejemplo, que la máxima autoridad o la cabeza en este caso de una institución dé el ejemplo, porque cuando sucede eso ya cambia el tono realmente de lo que es. Yo lo venía diciendo esto durante muchos años, cómo luchar contra la corrupción en una institución. El gobierno provincial es la institución, creo, una de las más grandes aquí en la provincia, y yo les decía, es sencillo, la autoridad o la máxima autoridad tiene que dar el ejemplo. Si la cabeza da el ejemplo, eso va cambiando la cultura en toda la institución, desde el funcionario más alto hasta el funcionario más pequeño, y se va cambiando ya esa cultura, porque antes decían, si es que la cabeza, digamos, era permisiva, todos iban a ir buscando su beneficio, desde el más alto hasta el más pequeño, porque pensaban que así debía ser la institución pública. Entonces quiero cerrar con esto, decirles que sí es importante el mensaje que transmite una entidad pública, una máxima autoridad en la lucha contra la corrupción, que el mensaje debe ser siempre todos los que tenemos la oportunidad de estar en un espacio de decisión donde se manejan recursos públicos. El mensaje es que los recursos públicos son sagrados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no son míos, los recursos de la prefectura no son de André Granda, no son de los funcionarios a nivel del gobierno nacional, sencillamente nosotros hemos sido elegidos para administrar temporalmente esos recursos públicos y como tal debemos entender que los recursos públicos son sagrados, que le pertenecen a todos y que como tal no podemos permitir que esos recursos se desvíen. Así que quiero agradecer nuevamente este espacio, mi estimada Ana Belén, agradecerle por invitarme también a poder dar este mensaje como panelista en este tema que me parece trascendental, me parece fundamental. Yo creo que nada va a cambiar en el país, nada va a cambiar si es que no cambia la corrupción, ¿sí? Independientemente del gobierno, los gobiernos que tengamos, sea un gobierno de una tendencia, de otra tendencia, porque esto no es algo de izquierda, de derecha. Yo siempre digo, la corrupción está en todo. Probablemente ha estado en gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, independientemente de las tendencias. Si la corrupción no cambia, nada va a cambiar en el país. Y es por eso que nuestra lucha de todos debe estar orientado a acabar de raíz de esa corrupción y sembrar en los jóvenes, todos los jóvenes que hoy, por ejemplo, están aquí, una visión diferente de la política y de la administración de los recursos públicos. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos.